Mi paso por las instituciones educativas empezó cuando tenía más o menos 4 años. Eh, yo iba al jardín, realmente no tengo muchos recuerdos de ese momento, aunque hay miles y miles y miles de fotos de ese momento. El único recuerdo que siempre tengo es que mi mamá siempre se encargó de hacer mis disfraces en cada uno de mis actos del jardín. Y hay muchas fotos de eso. Después seguiría el momento en el que inicié dentro de la primaria. Realmente yo pasé por 2 primarias. Y el primer lugar al que asistí era un lugar dentro de todo cerca de mi casa, más que nada cerca del trabajo en su momento de mi mamá, que era quien se encargaba de irme a buscar y volver. Y realmente no tenía las mejores condiciones en cuanto a edificio, en cuanto a educación también, porque tengo recuerdo de que muchas veces no teníamos clases o faltaban las maestras o algún desastre había en esa escuela. Fue la primera vez que realmente me sentí mal o no acompañada en un lugar tan importante como es la escuela primaria, más para un niño, obviamente, porque fue la primera vez que sufrí bullying dentro de una institución, o hostigamiento, mejor dicho. Realmente yo siempre fui bastante alegre, siempre fui bastante simpática y siempre traté de tener una buena relación con mis compañeros, pero en ese momento, obviamente, por ahí, por algo aprendido en sus casas, mis compañeros me molestaban mucho por mi físico y era algo que a mí obviamente me hacía sentir muy mal. Y tengo recuerdos de veces en las que mis compañeros me molestaban y veces en las que los profesores por ahí no decían nada, y llegué al punto de terminar llorando, me acuerdo, al lado de preceptoría pidiéndole que llamen a mi mamá, que yo ya no quería estar más ahí. Y yo le conté a mi mamá que yo ya no quería ir más a esa escuela porque me hacían sentir triste. Lo recuerdo así porque fue lo que yo expresé en ese momento. Y posterior a eso fue cuando me cambiaron a otra escuela distinta. No digo nombres de instituciones porque no creo que sea necesario, pero esta escuela era distinta realmente. En cuanto a condiciones del edificio, sigue estando igual hoy en día porque es donde curso el profesorado hoy en día. Pero sí había otro tipo de acompañamiento. Siempre hubieron cosas que yo hoy en día noto, errores en cuanto a la forma en la que se expresaban mis maestras o comentarios que yo escuchaba. Por ejemplo, una vez nos dieron una charla sobre que en ese momento, no sé si hoy se sigue llamando de la misma forma, pero se le decía bullying, o al menos en las clases se lo llamaba así. Y cometí el error de ponerme de ejemplo, que a mí en ese entonces yo no me sentía incómoda, ni me molestaban mis compañeros, realmente me trataban bastante bien. Fue donde conocí a mi mejor amiga de hoy en día, que va a figurar en una de estas fotos. Y fue dentro de todo tranquilo, yo me sentí bastante bien y bastante cómoda. Entonces no puedo resaltar nada de distinto. Recuerdo que mis maestras se tomaban el tiempo siempre de enseñarte, de acompañarte, de estar presentes. Pero bueno, hay detalles como que tuvimos una profesora que no se enfocaba mucho en la clase, siempre estaba enfocada como en un grupo de alumnos, y hubo un desastre justamente por eso, porque muchos de nosotros nos estaba yendo mal en una materia, por así decirlo, y a veces no podíamos llegar a entender las cosas que ella nos explicaba, justamente por esto, porque se enfocaba en un grupo que sabía que por ahí se le hacía más sencillo entender ciertos temas, y para mí era bastante complicado. Vale resaltar que es matemáticas,
que era matemáticas, y no era algo muy sencillo para mí y para muchos de mis compañeros en ese entonces. Luego está mi paso por el secundario, que realmente fue bastante caótico, pero porque éramos un curso muy grande y lo seguimos siendo hasta fines de nuestra cursada dentro de la institución, o sea, hasta sexto año. Fuimos muchos alumnos en un solo curso, y lo cual generaba que fuera muy caótico tener clases y poder entender lo que se nos enseñaba. También había muchos conflictos porque al haber tanta gente obviamente había muchos puntos de vista, muchos comportamientos distintos, muchas vidas y formas de ser distintas, y generaba un desastre en el aula, lo que a veces yo tengo recuerdos de que habían profesores que les generaba mucha frustración el de llegar al aula y ver tantos chicos y que realmente ninguno le prestaba atención. Yo llegué al punto de que me costaba prestar atención porque escuchaba a todos mis compañeros hablando y por más que me esforzara por escuchar a mi profesora era imposible. Tengo recuerdos de en sexto año tener, recalco más sexto año porque creo que quinto y sexto fueron los peores años dentro de el secundario, en donde yo realmente la pasé mal y no fue un momento en el que yo me sentí cómoda dentro de mi institución, ¿no? Bueno, dentro de esos años nos ocurrió que tuvimos un profesor que se hablaba con alumnas y que muy específicamente les mandaba mensajes un poquito subidos de tono, para no decir otra cosa. Y eso generó mucho desastre y mucha desconfianza también. A mí me generó desconfianza el pensar que había gente que estaba metida en instituciones que se supone que tienen que cuidar de nosotros, que tienen la responsabilidad de estar a cargo de nosotros, y haya gente dentro que no entiende que entre un alumno y un docente hay un límite, hay una forma de comportarse, más allá de que inevitablemente se puede generar un vínculo con el alumno, no es ese tipo de vínculos, y más porque obviamente éramos menores. Recuerdo que la institución a la que yo acudía no reaccionó como debió ser en su momento. Citaron a las chicas que habían sido, no sé si acosadas es la palabra, pero de alguna forma que habían tenido estas conversaciones con el profesor, y lo citaron al profesor al mismo tiempo para que ellos hablaran de la situación, cosa que hoy en día dentro de las prácticas entiendo que es algo que no se debe hacer así, que tiene obviamente todo un procedimiento y que jamás se tiene que enfrentar a la víctima y al victimario claramente. Pero bueno, después de todo ese caos, esta persona fue desligada de su cargo, y igualmente siguieron habiendo muchas cosas que puedo resaltar dentro del aula a la que yo iba, que era más que nada resaltar que los profesores a veces no podían dar clases, que llegamos a ver a una profesora llorar. Yo supongo que esa persona tendría que tener un acompañamiento psicológico más que nada, pero recuerdo haberla visto llorar porque ya no podía dar clases, y no, me acuerdo que nos había comentado que se quería jubilar y que no le estaban dejando jubilarse, no sé por qué. Entonces nada, fue una situación, un momento de mi transcurso dentro de estas instituciones con el que no estoy conforme realmente, y que a mí me hubiese gustado que a donde yo iba hubiesen cambiado muchas cosas y poder haber disfrutado mis últimos años dentro de esa institución, como es el secundario, que se supone que es la última parte de nuestras vidas en las que uno siempre se plantea de esta forma, que uno tiene que disfrutar y aprender, y realmente disfrutar no disfruté, y aprendí muy poco realmente, y lo que recuerdo, obviamente lo guardo con cariño porque así como tuve profesores con mucha frustración, tuve profesores que a mí hoy en día me hacen pensarlos como un ejemplo de lo que a mí me gustaría ser como profesora.